Listo, Ale, ya estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live. Lo que les pido a todos que por favor tengan silenciado el micrófono para que no se interrumpa la conversación. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Les agradezco formalmente a todos que estén en la a Ximena García muchísimo más por tener la voluntad y la predisposición de venir a acompañarnos esta noche y dar esta charla con el Comité Distrito Vicente López. También le agradecemos al Comité Distrito de Salvo que compartió la actividad, así que muchísimas gracias a ellos también por compartir la actividad. Ximena García, diputada nacional por Santa Fe, asumió el 10 de diciembre del año pasado y tiene mandato hasta el 9 de diciembre del 2023, es abogada, graduada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, fue presidenta del Centro de Estudiantes de esa misma universidad y también tiene una carrera extensa, realmente al ser tan joven, pero tiene muchos cursos, muchas capacitaciones que hizo. Así que te agradecemos mucho la buena onda, la disposición y nos honrás en la Escuela de Formación Política que tenemos acá, se llama Raúl Alfonsín, con tu presencia, y el tema de hoy es el caso Vicentín, la cuestión legal, económica y las posibles soluciones. A todo el mundo le pido que cerremos todos los micrófonos, que tratemos de hacer las preguntas por chat, que es más fácil rehacerlas, o si no, después veremos si a algunos le damos para que haga preguntas, no para que hagan comentarios, así aprovechamos a la diputada lo mejor posible para realmente sacarnos todas las dudas y podamos entender bien el tema del caso Vicentín. Ximena, todo el auditorio es para vos y muchísimas gracias por estar. Bueno, muy buenas noches, muchísimas gracias Alejandro y también a todos los miembros y a todos los que están participando de esta reunión que organiza el Comité Vicente López. La verdad que para mí es un gusto y un placer estar conversando con ustedes y una alegría que el Partido Radical rápidamente ante esta pandemia haya demostrado cómo podamos demostrar la capacidad de organización que tenemos, la capilaridad a lo largo y a lo ancho del país, con nuestros comités, con nuestros militantes comprometidos, discutiéndonos, y siempre pensando en cómo cambiar nuestra realidad y cómo apostar y cómo hacer que este país sea grande y progrese. Así que les agradezco muchísimo la gran vocación y la invitación. Nosotros desde el Congreso Nacional y principalmente desde la Cámara de Diputados, junto a un grupo del interbloque de Juntos por el Cambio de diputados, presentamos una denuncia penal al presidente Alberto Fernández y a otros funcionarios que firmaron el DNU, por considerar que lo que han hecho fue un abuso de autoridad que está configurado así en el Código Penal, en el artículo 248, y también una violación a la Constitución Nacional en varios de sus artículos. El Poder Ejecutivo, a través de un DNU, designa al interventor Roberto Delgado y a un subinterventor Sarich para que intervengan y desplacen al directorio de la empresa privada Vicentín SAIC. Este DNU es altamente inconstitucional, es altamente ilegal y es altamente peligroso, por eso realmente la reacción fue de los ciudadanos, de las ciudadanas de toda la Argentina y principalmente de Reconquista y de Avellaneda fue algo impresionante, que rápidamente se organizaron y salieron a manifestar y a rechazar la expropiación y el modelo de país que este gobierno quiere perpetrar, que eso es lo más importante y cuáles son las intenciones de fondo que existen atrás de esta intención del gobierno nacional de expropiar Vicentín, que hoy es Vicentín, pero mañana puede ser cualquier otra empresa privada, y esa es la inseguridad jurídica y el peligro que también alarma y nos pone a todos en estado de alerta. Nosotros, este DNU, aparte de considerar que había violado el Código Penal y a la Constitución Nacional, es un DNU que desconoce el principio republicano, la división de poderes, porque avasalla las atribuciones que tiene el Poder Judicial, porque desconoce las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo, un Poder Ejecutivo que empieza a inmiscuirse en las funciones que tiene un Poder Judicial provincial, como es el caso del juzgado de primera instancia de Reconquista a cargo del juez Lorenzini. La empresa Vicentín se encontraba en un proceso concursal, tenía un juez del concurso, tiene actualmente un juez del concurso, un juez que aparte había conformado un comité de control que está compuesto por los principales acreedores. Uno de esos acreedores y que forma parte del comité de control es el Banco Nación,
y también había designado una sindicatura colectiva, plural, y hasta habían pedido a la sindicatura plural que hagan una página, que hoy es una página pública a la cual puedan acceder todos, para que se exprese cada uno de los actos del proceso. Por lo tanto, el patrimonio de la empresa Vicentín y su integridad estaba garantizado en el marco de la justicia santafesina. Es decir, la empresa Vicentín se encontraba en un proceso judicial con un juez del concurso, con un comité de control, con una sindicatura plural y colectiva, que estaban trabajando y velando por los intereses de los acreedores, de los trabajadores, y también que en caso de que el deudor, la empresa Vicentín y los acreedores lleguen a un acuerdo por la continuidad de la empresa. El Poder Ejecutivo, a través de un DNU totalmente ilegal e inconstitucional, designa a un interventor y crea una figura nueva, que es esta figura de un interventor estatal, que no existe. Es una figura que atenta directamente contra las leyes nacionales, contra la ley de sociedades comerciales, contra la ley de concursos y quiebras, ya que en ningún lado se prevé la figura de un interventor que pueda designar el Poder Ejecutivo. Es más, cuando una empresa está concursada y se encuentra en la situación de Vicentín y el juez considera que hay que designar un interventor, el juez resuelve la designación de un interventor, pero tiene que ser a pedido de los socios o del síndico o del órgano de fiscalización, que en este caso sería la Inspección General de Justicia de la provincia de Santa Fe. Por lo tanto, esta figura de interventor general no se enmarca, no tiene ningún cuadro jurídico ni legal, es una figura creada por el Poder Ejecutivo, totalmente inconstitucional, y al mismo tiempo este DNU se basa en una ley de la dictadura del año 1977, en donde se determina que se designará un interventor estatal por 60 días, es decir, una ocupación temporal tal cual lo prevé la ley 21.449, creo que es, en la cual se basa el DNU y por el cual designa a Delgado y a Sarich como interventor y subinterventor. Así que tiene grandes flaquezas legales, constitucionales y jurídicas. Lo más preocupante también en términos constitucionales, aparte de que el Poder Ejecutivo avasalla las atribuciones del Poder Judicial, tiene también que ver con cómo atenta contra la propiedad privada, contra las empresas argentinas, contra sus trabajadores de las empresas privadas argentinas, contra la libre asociación, como decía anteriormente, no solamente el principio republicano de la división de poderes, atentando contra la justicia, sino también el federalismo, porque atenta contra la justicia provincial de la provincia de Santa Fe. Este DNU tiene todas estas características que a todos nosotros nos generan de primera mano rechazo, pero aparte también lo que nos pone en jaque y lo que nos genera mayor peligro son los aspectos económicos y los aspectos institucionales que manifiestan, que se ven claramente vulnerados. Económicamente, porque lo que intenta hacer el gobierno a través de este DNU y de la intención de mandar un proyecto de ley para lograr la expropiación de Vicentín, es que de alguna manera existe como algún tipo de fábula de volver hacia una Junta Nacional de Granos, de un control del mercado cambiario, del mercado de granos, cuando todos sabemos que esto es inviable, porque el mercado cambiario y de granos no se puede controlar, sino que se resuelven en los mercados con ventajas y competitividades internacionales. Por lo que, de alguna manera, esta fábula que el gobierno también tiene en el fondo sería algo imposible de concretar. Otra de las razones económicas por la cual también rechazamos esta intención del gobierno nacional tiene que ver con que a través de esta decisión, inconsulta, inconstitucional y legal, nos hace a todos los argentinos y a todas las argentinas codeudoras de la deuda millonaria de Vicentín, que todavía está en un periodo y en un proceso de verificación de créditos, pero en principio la deuda podría ascender a 1.400 millones de dólares, algo así como 100.000 millones de pesos. Es decir, una deuda millonaria que es más que el presupuesto, por ejemplo, del municipio de la ciudad de Santa Fe. Y define a través de un DNU, de manera introspectiva, enterándonos todos por los medios, que lo mejor va a ser para la soberanía alimentaria hacernos que el gobierno nacional se quede con una empresa privada. Otra de las cosas que también nos genera rechazo es que
las experiencias en la Argentina, donde el gobierno se ha quedado con empresas privadas, siempre han sido malas. La última que podemos hablar, bueno, YPF, el caso Chicone, en YPF se pagó 100.000 millones de dólares por el 51% de la empresa, y esta empresa 8 años después hoy cotiza por 1.500 millones de dólares. Es decir, fue un negocio tremendo, horrible para el gobierno nacional, y también teniendo en cuenta que este Estado está en problemas financieros, es decir, no solamente que hoy no tiene créditos internacionales, financiamiento internacional, sino tampoco tiene ahorros internos, y según muchos pronósticos de la OCDE, por ejemplo, Argentina es uno de los países de Latinoamérica que más dificultades económicas va a tener para poder recuperarse de la pandemia. Estamos más o menos, hay un pronóstico de que nosotros podríamos caer en el 8 y el 10% de nuestro PBI. Liderando la caída en el resto de los países de Latinoamérica. Por lo tanto, es muy grave la situación a la que nos están llevando, y también es inentendible cómo en estas circunstancias, en donde estamos todos haciendo un gran esfuerzo económico, psicológico, emocional, colectivo, por la pandemia, de esta manera, de una manera abrupta, irrespetuosa, autoritaria, deciden anunciar la expropiación de la empresa Vicentín y ponernos a todos en este estado de angustia y de alarma y al mismo tiempo de desconfianza absoluta, porque estábamos a la expectativa de lo que quería hacer Alberto Fernández, pero hoy demuestra que tiene ideológicamente coincidencias con el kirchnerismo más duro, y estas demostraciones de fondo del modelo de país que pretenden imponernos. Y también, por otro lado, una de las consecuencias jurídicas y económicas que nos preocupa tiene que ver con la inseguridad jurídica que esto genera. Porque hoy son muchas las empresas que se encuentran en situaciones dificultosas económicas, producto de la pandemia. Según algunos estudios de la Fundación PYME, por ejemplo, un 8% de las pymes no podrían volver a abrir sus puertas. Es decir, que peligran 61.000 empresas en la Argentina para volver a trabajar, a funcionar, y un 24%, aún con auxilio del Estado, tienen dificultades para poder volver a abrir sus puertas y se podrían encontrar en condiciones de ser concursadas. Es decir, que ante semejante panorama económico, donde existe una crisis fenomenal, en donde hoy ya nos encontramos en una crisis que ya los economistas la han diagnosticado que es peor de la del 2001-2002, generan semejante inseguridad jurídica, y lo que nadie sabe es cuándo más van a aplicar este remedio, que en este momento ellos consideran que es un remedio intervenir a la empresa Vicentín. A todas las empresas que hoy se encuentran atravesando dificultades económicas y que están en condiciones de ir a un concurso, ¿piensan intervenirlas? Ese es el mayor también miedo y alarma y peligro de este DNU, que es el que hoy nos convoca y que nos pone a todos en jaque y a cuestionarnos y a pensar qué es lo que está sucediendo y cómo seguimos de acá en adelante. Los remedios legales se encuentran los remedios para la situación de Vicentín se encuentran en la ley. Vicentín era una empresa que tenía dificultades económicas, y el año pasado se encontraba en estado de cesación de pagos, intentó un acuerdo preventivo extrajudicial, lo que se le llama una APE, con sus acreedores. No lo logró esta APE entre Vicentín y sus acreedores, por lo tanto se presentó a concurso en febrero del 2020, y en simultáneo está trabajando en una APE, que nosotros también tenemos información de que había muchos acreedores, entre ellos productores, agropecuarios, asociados y agremiados en cooperativas, que tenían intenciones de arreglar, y se encontraban en este momento de esa manera, se encontraban en un proceso judicial, en un concurso, en simultáneo trabajando en un acuerdo preventivo extrajudicial. Es importante también entender que los concursos es para que el deudor con los acreedores se pongan de acuerdo y vean de qué manera hace frente a los créditos de los acreedores, a las deudas, que son sus deudas, y que una vez que resuelvan esos problemas y que se satisfagan los créditos, el juez homologa esos acuerdos que se hacen entre el deudor y el acreedor para que la empresa pueda seguir trabajando y que los acreedores puedan ser satisfechos en sus créditos. Por lo que hasta ahora todo indicaría de que la empresa Vicentín tenía intenciones de acordar con sus acreedores y de seguir trabajando, de seguir funcionando. Al mismo tiempo, los trabajadores de Vicentín, que son alrededor de 6.500 personas, trabajadores indirectos y directos,
seguían cobrando sus sueldos, por lo que tampoco es real el argumento que se detalla en el DNU, por el cual se interviene la empresa porque no se están pagando, porque corren riesgo los trabajadores, el empleo, los puestos de trabajo, las acciones, el patrimonio y la continuidad de la empresa. Y todas estas razones, de alguna manera, nos hacen preguntar cuál es la intención de fondo. Y fundamentalmente, el mayor problema, que es el por el cual creo que todos nos movilizamos, porque independientemente de la situación de Vicentín, que Vicentín es una empresa privada, que si tuvo irregularidades financieras a la hora de manejarse, debe resolver la justicia. Hay una causa penal también del Banco Nación contra Vicentín, y lo debe resolver judicialmente, y si se considera que Vicentín incurrió en fraude y en irregularidades financieras, y se la considera condenada mediante sentencia de ley, debe cumplimentarse. Hoy se encontraba en un proceso concursal y no había ningún argumento ni ninguna causa real para que se logre, para dictaminar esta intervención. Y por eso lo que más preocupa es cómo quieren pergeñar un modelo de país y cómo quieren de a poco ir anestesiando a los argentinos y a las argentinas hacia un modelo autoritario, populista y demagogo. Nosotros, como bien radicales que somos, socialdemócratas, que creemos en el Estado constitucional de derecho, creemos en las instituciones, creemos en la democracia y creemos en la república, vamos a estar siempre rechazando cualquiera de estas iniciativas, movilizando y convocando para que estas iniciativas no prosperen, porque acá ya no se trata de la empresa Vicentín, esto representa otras cosas. En este caso, representa la protección a la propiedad privada, representa la protección a la Constitución Nacional, representa la protección, el respeto por las leyes nacionales y los principios en los cuales se funda nuestro Estado constitucional de derecho. También es importante aclarar que la expropiación es una herramienta que la Constitución Nacional permite en su artículo 17. Ahora, la expropiación debe ser declarada por utilidad pública con previa sentencia de ley. Es decir, que necesitamos previamente aprobar una ley del Congreso para que Vicentín o cualquier empresa privada sea expropiada, y también justificó cuál es la utilidad pública por la cual se decide expropiar Vicentín, porque no se entiende cuál es la utilidad pública, qué es lo que se busca, por qué en este momento, y también por qué a esta empresa. Son varios los interrogantes que se abren ante la situación de Vicentín. Hoy lo que tenemos muy claro son las intenciones, sabemos quién gobierna, por suerte, de alguna manera, a partir del anuncio de Alberto Fernández, conocemos quiénes son los que están al mando del proyecto político e institucional de este país, y eso también a todos nosotros nos pone, no solamente en estado de alerta, sino en la obligación de pensar permanentemente cuáles van a ser las estrategias para frenarlos. Debemos movilizarnos y debemos seguir como estamos hasta ahora desde la UCR, convocados y comprometidos con nuestro país y con el Estado constitucional de derecho. Esa es nuestra mayor premisa, el cuidado y la protección de las instituciones, de la división de poderes y de la Constitución Nacional. Así que, por lo menos un pantallazo legal, jurídico, económico, y también desde el área, desde el lugar mío que me toca hoy ocupar, que es el Congreso de la Nación, algunas herramientas y una introducción para discutir y para charlar entre nosotros. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Y a ver, ¿quién quiere hacer una pregunta? Pregunto si puedo hacerlo para ser más ágil. Juan Carlos Acuña, norte de Buenos Aires. Si puedo hacerlo verbalmente Sí, hacer la verbal rápido, Juan Carlos, así lo hacemos dinámico. Dale. Dos cosas, bueno, un gusto, no conocía a la diputada, soy bonaerense. Una de las cuestiones que me permito preguntar, interrogantes. Ha hecho la denuncia penal algunos legisladores respecto de la conducta del presidente. También es cierto que ha dicho que es inconstitucional el DNU, más allá de la expropiación, que es cierto, comparto absolutamente lo que ha expresado la diputada respecto de la ley 21.499 de expropiaciones, que es del gobierno de facto, o sea, no fue sancionada por fuerza de la Constitución Nacional, sino por un estatuto del proceso de reorganización nacional.
La pregunta que hago es, que me genera cierta duda en Santa Fe, es por qué el órgano de dirección, el directorio o los accionistas de la empresa no impulsaron una rápida impugnación judicial a nivel federal por inconstitucionalidad del decreto, porque efectivamente es inconstitucional absolutamente, como dice la diputada, porque la ocupación temporánea anormal no es para las personas jurídicas, no es para intervenir. Es más, no dice en ninguna parte de la ley que para hacer intervenciones, lo único que es para ocupar terrenos, situaciones extraordinarias, un terremoto, una inundación, es decir, para ocupar tierras privadas en forma temporaria sin indemnización. Así dice la ley vigente en este momento de esa época. La pregunta es en dos planos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué esta situación de que el directorio desplazado y los accionistas han quedado tan paralizados y no han impulsado rápidamente porque tienen interés legítimo? Creo que el diputado o dirigente Barletta interpuso ante el Juzgado Civil y Comercial una acción de inconstitucionalidad que fue rechazada por falta de legitimación, no porque no hubiera razones. Ahora los acreedores se han presentado también en el mismo juzgado. La pregunta es, primero eso, ¿por qué estima usted que ha habido, como abogados, vemos muy oscuro toda esta situación de cómo se ha ido desarrollando, obviamente con los fundamentos que usted ha expresado, que son absolutamente ciertos? Y lo segundo es, ¿por qué no meterse otra vez a trabajar en un proyecto para que esa ley de expropiaciones se eliminen estos institutos que son institutos de restricciones administrativas al dominio, que no tienen sentido para meterlo a intervenir en una empresa? Esto creo que es lo más grave. Gracias y disculpa por el tiempo y gracias al anfitrión por haberme permitido. Gracias a vos, Juan Carlos. Alejandro, vos me decís si vamos así Sí, dale, respondiendo. Dale, hacemos Bueno, una Juan pregunta y vos Carlos, respondés. Dale. dale. Bueno, Juan Carlos, un gusto. Sí, tal cual lo decís, se nota que tenés mucho conocimiento y mucha experiencia en la profesión, así que seguramente conocés muy bien cuáles son las herramientas legales que se tienen para interponer una acción de amparo, en este caso, por violar los derechos constitucionales, por violar la Constitución Nacional ante el DNU. Como muy bien decías, Mario Barletta, ex intendente de la ciudad de Santa Fe, fue rechazada la interposición de su recurso por falta de legitimidad procesal. Yo, por lo que tengo entendido y por algunas conversaciones que he tenido con la empresa, ellos están todavía diagramando la estrategia legal. Yo lo que creo personalmente es que están un poco asustados y también tienen miedo porque fueron algunos, me pareció a mí que hubo algunos errores a la hora de accionar. Acá en Avellaneda una gran movilización ciudadana, de autoconvocados, solidarizándose con la situación de Vicentín, y la empresa, yo creo que de alguna manera inocentemente, pensando que con el presidente podían llegar a algún acuerdo, envió un comunicado, bajando un poco los ánimos, desmovilizando, llamando a la paz social, después de la reunión con el presidente, el compromiso fue que iban a permitir que el interventor tenga atribuciones y competencias para poder trabajar tranquilamente en la empresa. Para mí fue un gran error eso también. Hoy el interventor desde el primer día, en realidad desde el jueves, está trabajando en la empresa, desplazó el directorio. Ayer el juez Lorenzini le asignó intervención legal al subinterventor, a Sarich. Por eso después se presentaron, lo que vos muy bien decías, dos acreedores interponiendo la inconstitucional del DNU, o sea, dos acreedores de Vicentín interponen la inconstitucionalidad del DNU. Creo también que eso es acordado con la empresa, pero creo que tiene que ver con una estrategia legal de la empresa y de algún modo también con miedos, y no sé cuáles son el grado no sé cuál es el grado también de extorsión y de amenaza por parte del gobierno nacional, porque también creo de alguna manera que la estrategia hoy del gobierno nacional va a ser acorralar a la empresa lo más posible, generando un desgaste público, ir anestesiando de a poco esta situación, si es que la Argentina, la ciudadanía se lo permite. Yo me permito pensar que no va a ser así, porque los ciudadanos están muy movilizados,
hasta el punto tal en donde la misma empresa sienta que los canales se le fueron cortando y las alternativas se le van cortando y pidan ellos mismos que se los expropie como mejor alternativa. Yo creo que esa es la estrategia del gobierno nacional, de ir desgastando de a poco a la empresa, y seguramente poniéndole como mejor alternativa que no vayan presos. Esta es la sensación que tengo por lo que hablé con algunos del directorio de la empresa y con algunas personas que trabajan ahí, y también con personas que son de Avellaneda y de Reconquista y que conocen de cerca la situación por vivir ahí, por ser vecinos. Gracias, Jimena. Ahí Norberto Erro mandó una nota, una pregunta escrita. Está Norberto acá en el Zoom. ¿No la querés hacer directamente vos, Norberto, la pregunta? Sí, cómo no, Alejandro. Tenía problemas con el micrófono. La pregunta es, los argumentos del gobierno por la pretendida estatización de Vicentín, según lo que están expresando, consisten en asegurar la soberanía alimentaria y la protección de miles de fuentes de trabajo. Me gustaría preguntarle a Ximena qué opinión le merece al respecto estos fundamentos del gobierno. Sí, bueno, Norberto, un gusto. Mira, yo creo que si esa es la premisa, parten del lugar equivocado, porque para empezar, la soberanía alimentaria no la garantiza la empresa Vicentín. La empresa Vicentín, casi toda su producción se exporta, y la mayoría de los productos que exporta no son productos consumibles en la mesa de los argentinos. Exportan, puede ser por ejemplo el aceite, pero después tienen algodoneras, tienen biodiesel. Bueno, ahora también en el último tiempo el grupo Vicentín sí compró la empresa de Sancor, que produce yogures, eso sí podría ser, pero después toda la producción en su mayoría es para exportación y tienen que ver con aceites, con oleaginosas y con subproductos de la soja y con el algodón, girasol. Por lo tanto, yo creo que es simplemente un nombre marketinero, como nos tiene acostumbrado el kirchnerismo, el peronismo, en donde siempre trata de apelar a algún eslogan convocante para la tribuna, como fue en su momento la soberanía energética, hoy es la soberanía alimentaria, pero en el fondo, cuando uno empieza a investigar un poco y cuando empieza a indagar, esos argumentos se caen y no tienen sustento. Por eso también es tan importante, me parece, que el rol que nosotros ocupamos en este espacio, que siempre es un rol de la racionalidad y de la sensatez y de la opinión con sustentos fácticos, y no por la verí y para la tribuna y de manera demagógica. Muy bien, gracias Jimena. ¿Alguna pregunta, Daniel? ¿Estás ahí? A ver, algún comentario, que ahí veo unos cuantos que están en el Facebook Live, a ver qué quieras decir, si alguna pregunta que está dando vuelta por ahí. ¿Puedo preguntar Sí, yo? Dale la palabra a Caro. Dale la palabra a Caro. Dale, Caro, dale. Hola, ¿cómo va? Hola, Caro. Primero, un gusto, primero agradecerles por la reunión a la gente de Vicente López, que siempre está como armando este tipo de cosas para los cuales estamos siempre actualizados. Luego también es contenta de escuchar a Jimena, que no la conocía y que es un cuadro joven del partido y que esté ocupando un lugar así, la verdad que es muy bueno para el partido. Y después, por otro lado, hacer una consulta y algunas observaciones. Una observación que es que esto me parece que no es nuevo del kirchnerismo, sino que es del peronismo. Digo, Perón ya había tenido algún intento de expropiación a lo que era en su momento la cervecería Quilmes, algo por el estilo, que después tuvo que devolver, pero que hubo ya algo de esto dentro del peronismo, fuera de lo que es el kirchnerismo, que hoy se lo arrogamos al kirchnerismo, me parece que es netamente de la matriz de poder del peronismo esto. Y después, específicamente del caso, pensar dos preguntas, digamos. Una, en el proceso, no soy abogada, por ahí vos me podés explicar un poquito, en el proceso ellos ya habían llegado a la etapa de cesación de pago o todavía no, y por otro lado, ¿qué opinás con respecto a que supuestamente hay como otra línea dentro de Cambiemos que está pensando en, para no decir el no tan rotundo, esto es ilegal, sino decir, bueno, que sea a cargo una cooperativa, que sabemos que hoy no puede ser así porque, digamos,
hay casos puntuales que la empresa ya no funciona más, no están pagando y los trabajadores se hacen cargo como recuperada, pero no sería este el caso. Pero como que hoy leí en Infobae que se estaba hablando la idea de que se haga cargo una cooperativa, como una salida intermedia. Un gustazo. Mirá, sí, con respecto a, coincido con vos, tiene que ver con la matriz ideológica del peronismo, no hay duda de eso, y cada una de las acciones que llevan a cabo luego, de alguna manera, tienen una gran capacidad para instalar un relato que maquille lo que están haciendo de fondo, que en el fondo lo que quieren es apropiarse de una empresa, tomar una empresa privada para un grupo de amigos del poder, y corromperla y de esa manera seguir perpetuándose en el poder como nos tienen acostumbrados. Me parece que no hay nada nuevo en ellos ni en el discurso tampoco. Lo único que cambian son los actores por producto de la historia. Ahora, con respecto al proyecto de Interbloque de Cambiemos, eso no es un proyecto, yo personalmente me anticipo y opino que nosotros como Interbloque, Juntos por el Cambio y como UCR, tenemos que bregar por la legalidad, es decir, cualquiera de los remedios tienen que encontrarse en la ley. Si vamos a buscar remedios legales y económicos para que esta empresa siga funcionando y les pague a sus acreedores, tienen que ser en la ley de sociedades comerciales, en la ley de concursos y quiebras, como por ejemplo es la figura del salvataje. Ahora, me parece que nosotros como legisladores nos pongamos a buscar una alternativa en donde también atentemos contra la propiedad privada y le entreguemos una empresa a otra, que en este caso sería, por lo que se está hablando es a la Asociación de Cooperativas Argentinas, ACA, que es una de las principales acreedoras de Vicentín, me parece que no resuelve el problema, y por eso me parece muy importante y delicado que logramos todos desde Juntos por el Cambio ponernos de acuerdo en la forma de rechazo de la expropiación. Esto es una opinión personal, no hay una definición orgánica, lo que presentaron no es un proyecto de ley, sino que es un proyecto de declaración que le pide al juez de la causa que tenga en cuenta las cooperativas. Lo presentó un grupo chico del PRO, es un grupo que son creo que alrededor de 12, en cabeza de García de Luca, que era el secretario del Interior de Frigerio. No es un proyecto presentado por Juntos por el Cambio, y lo que sí, hay varias, creo que todos coincidimos, y hoy también tuvimos reunión del bloque de UCR, seguramente en los próximos días va a presentar un proyecto de ley el bloque de consenso federal, que es el bloque de La Baña, que está trabajándolo con Graciela Camaño y que se está basando en el proyecto de Cotigiani, que es un diputado de la provincia de Santa Fe, del Frente Progresista Cívico y Social, socialista, en donde también proponen hacer una suerte de unidad económica entre las cooperativas, el Estado como participante mayoritario, la provincia de Santa Fe, el Banco, el Estado Nacional, y todavía no hay un proyecto ingresado, por lo tanto uno no lo puede tampoco discutir con claridad conceptual, porque no lo vimos al proyecto, pero es lo que por lo menos fueron anunciando en los medios durante este tiempo. Y con respecto al proceso concursal, sí, la empresa se encontraba en estado de cesación de pago de sus acreedores, no los sueldos de sus trabajadores, sino que tenía 2.500 acreedores a los cuales no les estaba pagando lo que le debían. Esos 2.500 acreedores, el 64% son bancos. De esos bancos, el 18% es el Banco Nación. Después ahí está el Banco Mundial y hay otros bancos. Y del total de la deuda, el 25% se lo debe a productores que venden granos, o sea, productores agropecuarios, que están muchos agremiados en cooperativas, como por ejemplo es en el caso de lo que decíamos recién anteriormente, en el caso de ACA, que ACA es una asociación de cooperativas argentinas, a la cual le debe 5.000 millones de dólares, 5.000 millones de pesos, y hay otra cooperativa que también Vicentín le debe mucho, es la Unión Cooperativa de Avellaneda,
que le den 1.000 millones de pesos. Es decir, tiene varios acreedores, de los cuales el 64% son bancos, del 64% el 18% es el Banco Nación, no es que es el acreedor mayoritario, y después tiene acreedores que son los productores agropecuarios, que están muchos asociados en cooperativas, y que hoy, como estaba en estado de cesación de pagos, y quiso hacer este acuerdo con los acreedores y no lo logró, se presentó en concurso, justamente por lo que decíamos, para continuar con la empresa y negociar con los acreedores en el marco de la ley un acuerdo, y estaba en un periodo de verificación de créditos, es decir, se estaban presentando los acreedores a decir, miren, acá yo tengo un crédito, me debe tanto. En eso estaban en este momento en el proceso judicial. Por lo tanto, tampoco sabemos a ciencia cierta cuál es la magnitud de la deuda, porque estaban en un proceso judicial determinándose. Ok, gracias. Gracias, Jimena. Ahí pidió la palabra Daniel Cursi. Daniel, abrite el micrófono, esa es la pregunta. Bueno, gracias, Totito. Te quiero hacer dos preguntas. Está claro que la empresa está en un proceso judicial y que no hay nada que hacer más que esperar la evolución del proceso. Eso creo que no admite discusión de nadie. Pero te hago dos preguntas. Una, ¿está operando comercialmente la empresa en un nivel razonable como para afrontar un concurso preventivo y pagarlo? Y la segunda es, ¿se sabe cómo fue que fue desembocando en esta situación de endeudamiento? Parcialmente, la cerealera está trabajando parcialmente ya desde el año pasado. Las otras empresas, en la cual el Vicentín es accionista, sí están trabajando y que son las que conforman el grupo Vicentín. Como por ejemplo, que decíamos hoy, el caso de Renova, la algodonera, la de lácteos, la de vinos, pero la cerealera está trabajando ya desde el año pasado de manera parcial, y aparte ahora, desde que entró en el proceso concursal, está inhibido de hacer cualquier acto de disposición de bienes, así que no lo podría hacer. Perdón, Daniel, no me acuerdo la siguiente pregunta. No, sí, disposición de bienes no, pero normalmente las empresas en concurso preventivo operan comercialmente, siguen trabajando y con eso pagan el acuerdo que hayan llegado. La segunda pregunta era si se conoce cómo fue que fue cayendo en esta situación de endeudamiento tan grande como para necesitar, porque es un negocio que... Ahí me acordé. Sí, yo por lo que vi y los balances, ya el año pasado está trabajando parcialmente la cerealera, no está trabajando en plenitud, y sí las otras empresas, sí las otras empresas que componen el grupo. Y con respecto a lo que me preguntabas, la verdad es que yo lo que tengo entendido es lo que, o sea, deberían también hablar algunos de los funcionarios del Banco Nación, pero lo que tengo entendido es que el banco le prestó los créditos dentro del margen legal para poder hacerlo, que es más, durante los años del 2011 al 2014 es donde mayor créditos recibió la empresa Vicentín. Esta es una empresa que opera hace más de 50 años, y que pide créditos para expandirse, porque realmente es una empresa enorme, y que ha crecido muchísimo, y lo que aducen la empresa Vicentín es que después de una devaluación del 45%, más la suba del riesgo país, y que también los productores decidieron vender todos al mismo tiempo, porque después de las PASO vieron que ganaba el frente de todos, y que las retenciones iban a subir, todas vendieron en simultáneo, y por supuesto que la empresa no pudo pagar a todas. Estas son algunas de las causas por las cuales, por supuesto que la empresa dice que se encuentra en esta situación. Yo, como te decía anteriormente, nosotros somos diputados, somos legisladores, somos militantes de un partido, no somos parte de la empresa Vicentín, y en todo caso yo siempre... considero que todo lo tiene que resolver el poder que tiene competencia para resolver estos conflictos, y que es el Poder Judicial. No tiene nada que hacer acá el Poder Ejecutivo. Y por supuesto que si el Poder Judicial considera que Vicentín ha incurrido en irregularidades financieras, deberá responder ante la justicia. Pero bueno, nosotros lo que por lo menos intentamos manifestar
es que más allá de la empresa Vicentín, esto tiene que ver con intenciones de fondo y que traslucen y manifiestan el modelo de país que quieren instalar en la Argentina. Porque más allá de si la empresa está en una situación financiera económica complicada, no hay razones que justifiquen una intervención y una expropiación. Hay muchísimas empresas que se encuentran con dificultades económicas y el gobierno nacional no decide de manera introspectiva expropiarlas. No, está claro. Y si sumás al tema de Vicentín lo que pasó hoy con LAN, que le hicieron la vida imposible como para que se vaya y quede solo Aerolíneas, te das cuenta que están tratando de concentrar el poder y la economía en el Estado. Totalmente, queda clarísimo lo que están haciendo. Muchas gracias por tu respuesta. Gracias a vos. Dani, ¿querés leer algún comentario? La gente está haciendo por el Facebook. Dani, ¿me escuchás? Acá, sí, Ale, pregunta acá Mauro Darío Corigliano. Quería preguntarle a la diputada cuál es su opinión sobre el rol de YPF Agro y lo que ellos marcan como un apalancamiento en el negocio de los biocombustibles, gracias a la incorporación de Vicentín. Yo lo que tenía entendido también por algunos dichos de la empresa Vicentín es que ellos no descartaban hacer una unidad económica con YPF Agro porque, bueno, tienen algún tipo de relación. Ahora también lo que sabía por los últimos dichos del presidente de YPF Agro y que también de Nielsen es que no tenían intenciones de incurrir en el mercado de cereales ni en ningún otro que no sea, en este caso, petróleo. Y la verdad es que no sé si YPF es el mejor caso para que se arme este fideicomiso, que también al mismo tiempo son todos dichos del anuncio en conferencia de Alberto Fernández, porque no hay un proyecto de ley en donde propongan qué es lo que pretenden hacer, por lo que se puede de alguna manera traducir por los diarios, por los medios y por la conferencia de Alberto Fernández. Quieren hacer un fideicomiso dirigido por YPF Agro, en donde pasen todas las acciones de YPF Agro, de Vicentín y todos los trabajadores. Ahora YPF tampoco es el mejor caso financiero y económico de administración del gobierno. Estábamos diciendo anteriormente, a YPF acaban de condenar en los tribunales de Estados Unidos, ahora seguramente se va a apelar, acaban de condenar por $9.000 millones al Estado argentino por la expropiación, sumado a la devaluación de YPF en estos 8 años. O sea que la verdad que me gustaría ver el proyecto y qué es lo que plantean como alternativa a la situación financiera de Vicentín, porque por ningún lado se entiende. Perfecto, Dani, ¿tenés otra del Facebook para hacer? Sí, Rosa Aranzazu pregunta por acá, por el chat del Zoom, más allá del rechazo a todo atropello a la República, ¿cuáles son las herramientas legales para ponerles un freno? Las herramientas legales yo creo que son las que conocemos, y es la violación, lo que nosotros, por ejemplo, ya hicimos, que es la presentación de una denuncia penal por incurrir en abuso de autoridad, por violar la Constitución Nacional, por las causas también, que después tienen que dar explicaciones, cuáles son las intenciones de fondo, qué pretenden hacer en caso que esto lo logren concretar, por la mala administración. Ahora, son todas herramientas legales que también sabemos que lamentablemente hay que trabajar mucho en fortalecer las instituciones de la Argentina, porque también tenemos un poder judicial que muchas veces es un poder judicial maleable y volátil a los intereses partidarios oficialistas. Y por eso, la verdad que yo apelo, y creo que todos nosotros que somos militantes apelamos al compromiso de la sociedad civil, a la Argentina. La vamos a sacar adelante los ciudadanos comprometiéndonos y poniendo un freno ante cualquier avasallamiento institucional. Para nosotros no ir al camino de un país como, bueno, el ejemplo comparativo más gráfico que es Venezuela. Nosotros tenemos que ser una sociedad que está alerta, que está movilizada, que no se deja atropellar, que se movilice y que pone un freno como lo está haciendo ahora. Este sábado ya hay un banderazo, cosa que uno lo llena de orgullo y lo llena de entusiasmo porque
porque es la sociedad la que está ávida de movilización. Y lamentablemente, mayoritariamente los han elegido para gobernar, pero como estamos en una democracia, el año que viene hay elecciones de nuevo, y el año que viene hay que trabajar nuevamente, y hay que salir a militar, y hay que fiscalizar, y hay que discutir, y hay que expresar nuestros posicionamientos y nuestras opiniones para lograr generar no solamente una sociedad civil despierta y activa, sino también una valla en el Congreso Nacional. Hoy en el Congreso ellos tienen mayoría, en el Senado rápidamente logran aprobar una ley. En diputados estamos un poco más parejos, ellos son 118, nosotros somos 116, pero lamentablemente hay bloques que son opositores y que están estafando a sus electores porque los han votado para ser opositores del gobierno, y desde el año pasado que asumimos negocian permanentemente con el Frente de Todos. Es decir, que no están ejerciendo las funciones que le asignó la ciudadanía a la hora de elegirlos. Por eso, en la democracia, por suerte, tenemos revancha y tenemos la posibilidad nuevamente de presentarnos, de seguir militando y seguir esperanzados en que en cada uno de los ámbitos en los que nos toque gobernar vamos a lograr tener el tan anhelado ascenso social, progreso social, y tener una Argentina la que todos nos merecemos, que no solamente tenga progreso económico, sino también distribución, calidad en las instituciones, calidad de vida, que se protejan las libertades individuales, la Constitución Nacional, y me parece que para eso estamos todos nosotros, estamos para este gran desafío que nos convoca a todos. Gracias, Jimena. Mauro Darío Corigliano, que pidió la palabra. Dale, hacé la pregunta, Mauro, habilitate el micrófono. Dale, ahí está, gracias. ¿Qué tal, diputada? Quería consultarle, ya igual un poco lo mencionó previamente, sobre el tema de los créditos que se dieron, si no es también un momento para hacer un posicionamiento político desde el partido, del hecho de que, por ejemplo, durante la gestión de González Fraga se hayan emitido esos créditos con con el riesgo que representaba la empresa para esa cantidad de dinero. Si siendo que se dieron esos créditos que merecen una autocrítica, una investigación, un ver qué es lo que pasó y las consecuencias que correspondan, ¿no conviene también empezar a pensar en si hay que transparentar aún más o exigir que se transparente aún más las políticas de crédito bancario, sobre todo de banca pública, para ayudar a empresas, a qué empresas ayuda, o para si son de vivienda, si son créditos de diferente tipo? ¿No es momento quizá de empezar a exigir más claridad, más regularidad en esos aspectos y posicionarse políticamente con eso, quizás? Sí, me parece que sí, Mauro. Yo creo que nosotros tenemos que velar por la transparencia y por la buena administración y gestión en cada uno de los ámbitos, y si son del Estado mucho más, porque tienen que rendir cuenta de lo que hacen. Las leyes existen, lo que nosotros tenemos que exigirlo es nosotros como representantes y los ciudadanos también. Ahora tampoco, yo coincido con vos, ahora creo que tampoco tenemos que caer en ese discurso que quiere instalar el kirchnerismo, porque la verdad es que con el gobierno kirchnerista, esta es una empresa que trabaja en el mercado hace muchísimos años, recibió más crédito y más financiamiento que el gobierno de Cambiemos, y al mismo tiempo fue Cristina Fernández de Kirchner la que acompañó en el 2014 a la inauguración de Renova, y que le dio un crédito por más de 200.000 millones cuando la empresa exportaba 170. O sea que realmente tiene una gran capacidad para distorsionar el discurso y que les convenga a ellos. Creo que nosotros lo que tenemos es un déficit en eso. Cambiemos el radicalismo, tenemos que lograr trabajar más en la comunicación, tenemos que lograr articular un discurso, ser más claros, ser más amigables también, y que también este discurso tenga una llegada nacional, que fue el gran problema que tuvimos cuando gobernamos estos 4 años. Por un lado uno decía una cosa, otro decía otra cosa, teníamos falta de articulación discursiva, y hasta en la misma campaña muchos de los ciudadanos que cuando recorríamos nos decían, ¿cómo no contaron mejor que hicieron esto? ¿Cómo no contaron? O sea, en la campaña muchos argentinos se enteraron de todo lo que hizo Cambiemos en obras públicas desde ya, porque evidentemente hubo una gran falencia a la hora de expresar las cosas que hacemos bien.
Gracias, Jimena. Ahora pasamos a Javier. Dale, Javi, abrite el micrófono y pregunta, por favor. Gracias. Jimena, dos contradicciones que yo noto en las excusas o justificaciones de parte del gobierno para tomar estas medidas que tan bien describiste fuera de todo marco procesal correcto. Primero, no tenemos 500 millones de dólares para cancelar con los acreedores y disponemos de 1.500 millones para expropiar una empresa que no hace falta expropiar. Y por otro lado, se dice de parte del gobierno que una de las razones para esta movida es evitar que capitales internacionales ingresen en un área estratégica. Eso nos choca con la misma estrategia del gobierno de buscar inversores para Vaca Muerta. Yo creo que sí, que están llenos de contradicciones desde el gobierno nacional. Por eso digo, existe, me parece que el único interés de ellos es quedarse y apropiarse de una empresa privada que produce mucho dinero, más allá de que la cerealera, hoy está mal, la cerealera, el resto de las empresas que conforman parte del grupo Vicentín son empresas que facturan millonadas por año, que le va muy bien. Y al mismo tiempo, la misma empresa Renova, hoy ya es una empresa de la cual la empresa Vicentín es una accionista minoritaria. Renova hoy tiene 66% capitales extranjeros y solamente Vicentín el 33%. Es decir, que me parece que el argumento de la extranjerización tampoco es un argumento válido, y que también, en caso de que se expropie el grupo, van a comerse un juicio como el que se están comiendo ahora con YPF, porque en este caso, por ejemplo, van a expropiar capitales privados e internacionales, extranjeros, como el caso de Renova. Ahora, sí, yo creo que el gobierno tiene muchas contradicciones ideológicas que en realidad, yo no sé si, no son ideológicas, sino contradicciones discursivas que en el fondo me parece que lo único que traslucen son sus intenciones de adueñarse de una empresa privada para seguir haciendo negocios y el discurso chabacán para la tribuna es un discurso que compran algunos y que es un discurso altamente demagógico y al cual ya nos tienen acostumbrados. Por eso me parece que hay que ir un poco más al hueso del asunto, de lo que está sucediendo acá. Dani, ¿tenés algún comentario del Facebook, alguna pregunta? Dani, ¿estás ahí? Que no te vemos. Ahí está. Sí, estoy acá. Lo que pasa en el Facebook es que está teniendo mucho delay y a veces se corta y hay algunos problemas con el audio. A ver, habilita alguno que pregunte de acá y preparo la próxima pregunta. No, de acá no tengo nadie que quiera hacer preguntas. Nadie me pidió la pregunta. No tengo pedido palabra. Aquí. Aida Petit dice, lo hacen los FFK, no es novedad, vienen desde la época de Perón y Evita mandaba al hermano a apretar a los empresarios para sacarle con la excusa de los pobres. Dante Mouro dice, vamos UCR. Leonardo Javier Cellini dice, quiere Vicentín para poner ñoquis de la cámpora y pagarle sueldo de 300.000 pesos, como hicieron con Aerolíneas, ICF, YPF y tantas otras empresas donde el Estado destruye y no soluciona absolutamente nada, nos llevan directo a Argenzuela, todo tipo de comentarios así. Alejandro. Irene, ¿vos tenés una pregunta? Irene. Sí. Sí, dale, Irene, dale. Bien. Hola, Jimena. Hola, Irene. No tengo claro, yo seguramente vos conocés más el detalle, si este proyecto tiene que ver solamente con la cerealera o incluye todo al grupo Vicentín.
Ese por un lado. Estuve conectada con gente que está muy, muy cercana y me hablaban del enojo de los Vicentín ante la reunión del otro día que tuvieron acá con el presidente, y también lo que me habían comentado es que los mismos productores que son acreedores mantenían el abastecimiento de granos a la empresa para que pudieran seguir produciendo. Entonces, por un lado es esto de si tienen, además de la cerealera, se incluyen al resto de las empresas, con lo cual evidentemente uno ve que va más allá que lo que están manifestando públicamente respecto a quedarse con la empresa. Eso con respecto al DNU y la empresa. Y lo otro que te quería consultar es, además de las reuniones que han tenido en el bloque y del proyecto que comentaste, que estaban manifestando, que estaban preparando los otros grupos políticos, si han estado trabajando o pensando o conversando para hacer una presentación cuando aparezca este proyecto de la aprobación del DNU y de la expropiación concreta, cuando lo tengan en el Congreso. Bueno, ¿qué tal, Irene? Un gusto. Sí, con respecto a si es el grupo o solamente la cerealera, esa es la gran incógnita, porque en el DNU solamente habla de Vicentín SAIC. Vicentín SAIC tiene la cerealera y tiene acciones en el resto de las empresas. Por ejemplo, lo que estábamos diciendo anteriormente, en la algodonera, en la de vinos, en la de lácteos, ahora también en un frigorífico, Friar. Ahora estamos esperando el proyecto de ley para que deje claro si es sobre todo el grupo económico Vicentín o sobre la cerealera. Por el anuncio de Alberto Fernández, pareciera que todo indica que es el grupo económico, porque ahí habló de vinos, habló de algodones, es más, hizo referencia a la senadora Fernández Agasti, que lo acompañaba en la conferencia de prensa cuando nombró vinos, o sea que todos nosotros pensamos y los indicios indican que estaríamos hablando del grupo económico en su conjunto. Y con respecto al proyecto de ley, es lo que decíamos anteriormente, nosotros no estamos trabajando en un proyecto alternativo porque nosotros consideramos que los remedios para la empresa tienen que estar en la ley. Tiene que respetarse la ley de concurso y quiebra, la ley de sociedades comerciales y respetarse cada una de las atribuciones de los poderes del Estado. Obviamente que si hay alguna alternativa y alguna forma, considerando que no llegamos al rechazo de la expropiación con nuestros votos solamente y que algunos otros bloques opositores podrían rechazar la expropiación y generar un consenso entre los opositores para rechazar la expropiación, y ello implicaría que nosotros presentemos algún proyecto alternativo, pero por supuesto que ese proyecto proteja la propiedad privada, proteja a las empresas, y que no avasalle ni se atribuya funciones y competencias que no tiene el Congreso, lo pensaremos como una estrategia. Pero en principio nuestra posición es el rechazo absoluto a la expropiación y generar la adhesión del resto de los bloques opositores para llegar a este rechazo. Ahora, si vemos después, con el correr de los días, que esto no es posible y que no llegamos, vamos a buscar algunas alternativas para poder lograr el rechazo de la expropiación, que es lo que fundamentalmente importa, y que también, y tratando de que se cuiden todas las garantías constitucionales en cada decisión que tomemos. Agustín, ¿querés hacer una pregunta? Que ahí pediste la palabra en el chat. Dale, Agustín, habilita el micrófono. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, tengo algunos problemas de conexión, así que por eso no me habilito el video. Quería hacer 3 comentarios rápidos y una consulta, aprovechando que estamos en contacto con la diputada. Yo vivo en Avellaneda,
soy un prestador de servicios de Vicentín, soy piloto, y bueno, yo soy de Corrientes y hace 2 años que estoy en Avellaneda trabajando y ofreciendo, o sea, prestando mis servicios para Vicentín. Y me gustaría que se entienda, aprovechando lo que se charló acá, que Vicentín es mucho más que sus activos y sus pasivos. Vicentín es una empresa que a la zona le da muchísimo, es gente muy solidaria, los directivos de la empresa, el mismo CEO de la empresa, es gente muy adinerada, muy potentada, lo que quieran, y acá sigue saliendo a caminar por las calles de Avellaneda, hacen ejercicio en las plazas de acá, van a tomar un café en nuestros bares, es gente muy accesible, muy solidaria, y la verdad que a todo el pueblo le pegó, por eso yo también estuve en la marcha del otro día, pero a todo el pueblo le pegó, y a toda la zona le pegó la noticia. Porque por ahí hay gente que directamente no está relacionada con Vicentín, pero se sintieron tocados porque se siente un sentido de pertenencia muy grande de la empresa, como orgullo de la empresa en la zona. Tener en cuenta que estamos muy lejos de Ciudad de Buenos Aires y que realmente es poca la ayuda que acá se recibe del gobierno, entonces que una empresa así haya crecido es motivo de orgullo. Yo no estoy empapado en el tema de la actividad exclusiva de la empresa, soy un prestador de servicios, pero es fácil entender que la empresa se acostó un domingo a la noche con $1 a 40 y se despertó el otro día con $1 a 60, con un shock de desconfianza que los productores salieron a liquidar, es algo que afectó a toda la zona, los productores salieron a liquidar su producción, y bueno, eso le generó un gran problema a la empresa. Pero más allá de Vicentín, el mensaje que se está dando, porque acá hay un polo industrial importante, de pymes, que por ahí no pasan los 100 empleados, que ante este motivo, inclusive prestadores de servicios de Vicentín también, que ante esta noticia, ya empezaron a averiguar de poder salir corriendo del país, de poder llevar sus empresas a Paraguay, a Uruguay o inclusive a Chile, que le ofrece mucha más seguridad en cuanto a la protección de una empresa. Eso pequeño comentario quería hacerlo, y la consulta, aprovechando que estamos en charla con la diputada, es, yo soy una persona de menos de 30 años, ¿qué futuro hay para el país? Saliendo del cortoplacismo, de este cortoplacismo, de pensar de la noticia de la semana y no ir más allá. ¿Qué visión de país tenemos de acá, no sé, 10 años, 20 años? No sé si se entiende la pregunta, pero eso es algo que me hago constantemente, porque así en mi situación de sub 30 hay un montón de gente que está un poco desorientada en qué va a pasar con este país. Eso, y muchas gracias. Bueno, Agustín, la verdad que gracias por la intervención y qué bueno también escucharte dando tu testimonio en primera persona y viviendo en Avellaneda. Yo la verdad es que tengo relaciones familiares y personales con Avellaneda y tengo mucha relación con el Centro Norte porque viví por ahí cerca, soy de la ciudad de Santa Fe, pero viví cerca de Avellaneda, viví en el departamento 9 de Julio, en Tostado, siempre teníamos relación. Conozco gente de la zona y la verdad que es como vos lo decís, la gente lo sintió como una vulneración, algo muy propio de Avellaneda y de Reconquista. Vicentín, más allá de una empresa privada, representa eso, representa el progreso de la zona. Una empresa que da trabajo, pero aparte no solamente, como decíamos anteriormente, trabajos empleados, sino que también ha apostado mucho en términos de producción y de desarrollo y de innovación para que los mismos insumos que ellos necesitan para producir los puedan producir las pymes de la zona. O sea, se ha generado un entramado de producción tecnológica, de innovación en la zona de Reconquista Avellaneda, que mucho ha tenido que ver la empresa Vicentín, y por eso el sentido de pertenencia tan grande de todos los ciudadanos del Departamento General Obligado y de las ciudades de Reconquista y de Avellaneda, y esa movilización tan espontánea y tan masiva que se dio, sin importar si había pandemia o no había pandemia, ni reparar en cuidados personales, sino pensando en lo colectivo, pensando en lo que nos estaba pasando a nosotros, a la sociedad, al país. Y eso, la verdad, Agustín, yo también tengo 30, no tengo menos de 30, pero, como vos, pero
son sensaciones a las cuales caemos muchos ante estos anuncios, y muchos tal vez hayan vivido muchas crisis económicas, institucionales de este país, y tal vez estén de alguna manera más acostumbrados y no les golpee tan duro, porque de alguna manera ya la experiencia indica que la Argentina tiene capacidad de recuperarse. Pero sin embargo creo que más allá de eso no nos han anestesiado, porque hoy somos muchísimos los argentinos, y las argentinas hoy estamos acá reunidos muchísimo, este es un miércoles a la noche que nos reunimos para ver qué pasa con Vicentín, qué podemos hacer nosotros como sociedad, desde nuestro granito de arena, para que las cosas en este país no terminen de perpetrarse como lo que quiere hacer el gobierno nacional, y que tengamos un país y un